Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a este su canal, Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis entre aquellos que cumplen los requisitos que decimos durante este video. Quiero contarte además que es importante que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis. Y además contarte que esta lectura es general, no tiene una fecha específica para escucharse. Si hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Y que además, si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link para que puedas hacerlo. Vamos a hacer una lectura. Esta lectura tiene dos partes. Primero para los que tienen una conexión y segundo para los que están solteros. Entonces vamos a comenzar con la primera lectura. Esta es para aquellos que se encuentran en una conexión. Puede ser el novio, el ex, el amante, estar juntos o peleados. Parte económica de ustedes en este momento. La carta de la templanza me dice: al estar invertida, que tienes muchas preocupaciones de manera excesiva por tu parte económica, por tu parte profesional, que ves como el futuro algo complejo, tienes conflictos en el trabajo y hay personas que, si trabajas en equipo, hay personas que simplemente están como aprovechándose de lo que tú haces para poder sacar partido, pero parece que no son como muy coherentes, que no colaboran mucho. Estás bastante estresado y veamos qué solución nos da el tarot en cuanto a esta situación. Este 9 me dice que es tiempo de actuar con prudencia. Es tiempo de que tú pongas al servicio de tu trabajo toda la experiencia que tienes para poder colocarle límites a estas personas y que puedan como cada quien hacer lo suyo. Número de la suerte el día de hoy, el número 34. Y vamos a pasar al plano de lo sentimental. Entonces, en lo sentimental, pensamientos de esta persona especial que Leo tiene en mente. La carta del 10 de copas invertido me habla acerca de que algunos están como peleados, de una ruptura o un riesgo de ruptura que está como ahí delante de ustedes. Me dice la carta de la fortaleza, sin embargo, que esta persona tiene bastante esperanza de que los obstáculos que está teniendo en este momento se puedan superar. Está buscando una solución inteligente para poderla poner en práctica con toda la fuerza. Es alguien que quiere conquistar una vida contigo, una vida a tu lado. Entonces creo que vale la pena como darse la oportunidad a ver qué es lo que realmente esta persona está planeando para poder estar bien contigo. Esta carta, este rey de espadas invertido, me dice que hay un enemigo o hay personas intentando hacerle daño a tu personita especial. Personas que solo quieren como generar discordia, celos y ruptura entre ustedes dos. Puede ser este el obstáculo que vea a través de la carta de la fortaleza, pero es un obstáculo que definitivamente se puede vencer. La carta de la emperatriz es una carta que viéndola como el final de la situación, siempre como esta cuarta carta, me dice que la comprensión y el equilibrio son la solución del problema. Esto me habla mucho acerca de un diálogo durante estos días. Es probable que exista comunicación si es que se encuentran en contacto cero. Y este diálogo debe hacerse con base a la comprensión. Es decir, que te recomienda Leo que cuando esta persona te busque o cuando esta conversación se dé, escuches primero qué es lo que tiene que decirte para poder como encontrar una solución conjunta. A través de este 3 invertido, me dice que no le des como muchas largas, mucho tiempo, mucha demora a esta conversación pendiente en la cual ustedes van a buscar la solución para un problema que tienen, básicamente como por una tercera persona.
que ha generado una discordia. La carta de la justicia, diciendo aquí que primero escuches antes de juzgar, primero escucha a ver qué es lo que tiene para decirte esta persona antes de tomar cualquier decisión, que no te vayas a apresurar, por favor. Este 2 invertido me habla acerca de una sorpresa, una noticia imprevista que probablemente llegue a tu vida durante estos días, Leo. Puede que tenga que ver con el amor, puede que tenga que ver con tu trabajo. Sin embargo, tienes que estar preparado. Veamos qué más nos dice acerca de esta noticia. Este 3 me habla de que puede ser una persona de signo Capricornio, de signo Tauro, quien viene con una muy buena noticia para ti. Me dice que es alguien que viene como a intentar aclarar toda esta situación, todo este obstáculo que se ha presentado en tu camino. Miren que esto me lo confirma la carta del mundo, porque el mundo significa ideas claras, pensamientos claros, situaciones que se esclarecen, y también me habla acerca de la esperanza con la que debes ver este futuro, tanto tu futuro profesional como tu futuro amoroso y sentimental. Entonces es algo bueno, es algo positivo para ti. Y finalizamos con este 3 de bastos invertido, que me habla acerca de mucho cuidado con estar creyendo en chismes o mentiras de terceras personas que están generando como desconfianza. Esta es la carta de la desconfianza, de la tensión y de los engaños. Entonces cuidado con esto, Leo, porque vendrán a ti con rumores. Creo que son rumores poco convenientes de creer. La carta de la comunión me indica que al finalizar de toda esta situación van a poder superar esos obstáculos ustedes en pareja, van a poder como sacar adelante todo esto y pues nada, podrán salir adelante de una forma armónica. Veamos qué nos dice el tarot de los ángeles y me dice: tu memoria guarda la justicia. Miren que nuevamente vuelve y me marca la carta de la justicia aquí. Y siempre les digo, hay que escuchar antes de juzgar, ver qué es lo que tiene para decirnos esta persona. Te ahorrará como problemas. Crea para dominar tus instintos. Si en estos días te sientes muy cargado, te recomiendo pintar, dibujar, escribir, cantar o una actividad que te permita hacer catarsis de todo lo que Leo ha estado como acumulando. Esta es la lectura para aquellos que tienen una persona especial. Vamos a ver qué nos deparan las cartas para aquellos que están solteros. Ellos pueden estar apenas conociendo a alguien, pero aún no hay un vínculo amoroso como tal, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos depara. Para el plano de lo sentimental llegó Maya a visitarnos a este lugar. Denme un momentico. Y bueno, entonces en este momento pues Maya se fue. Para la parte económica me dice que hay mucha avaricia alrededor tuyo, ¿sí? No de ti, sino de otras personas que desean lo que tú tienes y generan que se dé un cambio negativo, como me lo está marcando la carta del inmortal. Estas personas intentan a veces hacerte dudar de las capacidades que tú tienes, acerca de todo lo que tú has podido lograr y conseguir en tu vida. Me dice que son personas que la verdad deberías tener como bastante distancia. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 62. Y vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental. Avance y progreso, conquista,
algunos de ustedes les espera conocer a una persona que se encuentra lejos, que se encuentra distante. Puede ser que ustedes la conozcan dentro de un viaje o puede ser que se encuentren a través de redes sociales, pero esto me habla mucho de alguien que está lejos, que está distante, que vas a conocer o apenas estás conociendo y con quien te augura progreso y buena afinidad. Me dice, sin embargo, que tengas un poquito de prudencia, que no corras, que con esta persona es verdad que vas a hacer un clic instantáneo, pero que es muy recomendable ir poco a poco, porque podría ser que detrás de esta persona todavía haya alguien como cortejándole, pero veo que le busca netamente para algo sexual. Esta carta de la Reina de Copas me habla acerca de una situación en la cual se generan sentimientos bonitos, sentimientos positivos hacia ti, sentimientos muy nobles. Veo que esta persona que llega a tu vida te trae mucha alegría, te trae muchas bendiciones. Entonces es algo lindo, es algo positivo. Aquí en medio está este que lo busca, que la pretende o lo pretende, pero es para algo netamente sexual. Finalmente para ustedes sale la carta del sol. Iniciamos con el carro, terminamos con el sol. Me habla de que no importa la distancia, no importa estos obstáculos, porque esto representa un triunfo, mucha felicidad y que cualquier obstáculo que haya como ahí en el camino tiende a resolverse. Esto es un éxito contundente, un logro y una pero muy buena relación. Así que auguro un buen camino para ti. La carta de la laboriosidad me dice que es un trabajo conjunto, cultivar siempre el amor, cultivarlo cada día. Y veamos qué nos dice el tarot de los ángeles hoy para ti. Estarás a salvo de naufragios, te dice. No importa como los obstáculos que se vayan a presentar en esta relación, auguro que realmente ustedes van a poder tener una relación bonita y muy sólida. Así que por ese lado, pues no te preocupes para nada. Bueno, vamos a pasar, entonces les voy a contar las bases del concurso. Agradecerles porque es muy noble de su parte quedarse hasta el final conmigo. Además que así apoyan nuestro refugio de animalitos. Contarles que las bases son: primero, estar suscrito; segundo, activar la campanita de notificaciones; tercero, darnos un like y escribir la palabra girasol en los comentarios. No olviden seguirnos en redes sociales e invitar a sus amigos para que cada día nuestra comunidad sea más grande y podamos ayudarnos más entre todos. Bendiciones.